Bienvenidos al Oráculo del Pensamiento y la Expresión, una experiencia filosófica en la red. Hola a todas y a todos. Ahora, en el Oráculo del Pensamiento y la Expresión, hacemos un sencillo homenaje póstumo a Rodrigo González, mejor conocido como Rodrigo, a 38 años de su muerte, durante la mañana del 19 de septiembre de 1985, a causa del movimiento telúrico que el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, sufría aquel lejano y triste día para todo el país. Terremoto que derrumbó a gran parte de la ciudad, pero que hizo nacer la solidaridad entre los habitantes, que se levantaron por iniciativa propia y comenzaron procesos de autogestión de bienestar, e hicieron también nacer nuevas formas emergentes de organización y de expresión. La ciudad, la poesía y el rock de pie estaban nuevamente. Todo tiene un comienzo o un principio, pero uno y otro no son lo mismo. El comienzo tiene su fuerza en la tradición, en la creencia, en la opinión, en lo poético, en el hábito y en la costumbre. Acompañan al comienzo el mito, la religión y el saber popular. Su impulso, desarrollo y ampliación tiene un carácter azaroso, contingente y relativo. Su horizonte es la comprensión libre y desinteresada de la verdad. Por lo general, como un gran estallido se presenta e irrumpe la estructura tradicional de las cosas. En cambio, el principio parte de fundamentos lógicos, evidentes y universales, inoculados en la razón, ante los cuales se confrontan los contenidos de la experiencia. Orden, disciplina, método, sistema, plan y objetividad son el esqueleto del principio. Sus fines son de apropiación, adueñamiento, dominio y control de la realidad, y requiere de discursos legitimadores, esto es, de ideologías y de estrategias que la propia razón positiva y afirmativamente crea. Como se advierte, comienzo y principio son dos puntos de partida para intentar explicar el origen de las cosas. Sin embargo, son dos vías diferentes. El primero, más del orden de la contemplación, la fantasía, la imaginación y de la poesía. El segundo, sostenido sobre las explicaciones racionales, empíricas, científicas y totales. Es obvio que el punto de partida para entender la naturaleza de lo rupestre sea de índole mítico, poético o mágico. Lo rupestre, de entrada, sería un saber, al modo de la metis griega, una mirabilia medieval o el bricoler moderno, es decir, tipos de saberes que han sobrevivido marginal y periféricamente a los sistemas formales y oficiales, que las fuerzas dominantes en una sociedad legitiman y certifican como verdades universales, sostenidas estrictamente sobre fundamentos científicos. Lo rupestre, como tal, es un tipo de saber, o mejor, de sabiduría, por lo que entonces los rupestres serían una especie de magos, de rapsodas, de cantores, de sabios, al modo como los de la Grecia arcaica en la antigüedad. También serían algo muy próximo al trovador y al juglar medieval,
que durante la sociedad feudal tenían la función de entretenimiento de la clase cortesana. Animaban y relataban el espacio social con historias de caballeros y de seducción. Lo mismo durante el auge de la sociedad mercantilista y el desarrollo industrial, en base al conocimiento científico aplicado. El rupestre sería algo así como un moderno punk que se contrapone a la falta de sensibilidad y de gusto de las masas dominadas por la industria cultural. Sociedad sometida por los imperativos del mercado y ahora de la tecnología. Figuras estas, el rapsoda, el juglar y el punk, como ahora el rupestre, que han sabido permanecer en la periferia, en lo subterráneo y marginación de la cultura oficial, pero que, llegado el momento, estallan, explotan como un Big Bang que simbra el universo entero y a la totalidad de la conciencia. Todos los impulsos de destrucción y de creación brotan para modelar inéditas formas de ser y estar en el mundo. ¿Cómo explicar el antes del antes? El antes del Big Bang, del movimiento poético, musical, artístico, ético y político de los rupestres en la Ciudad de México. Antes que nada, lo que se puede decir es que seguramente debió ser necesario un gran sacudimiento de la tierra, la carne y la conciencia. No sería nada sorprendente sostener que todo lo fundamental o significativo de la vida humana comienza con un gran estruendo, esto es, una enorme explosión, que puede ser el nacimiento o la muerte. El más intenso y fuerte sonido, paradójicamente nunca escuchado por el oído, seguramente provocó el comienzo de todo el universo. Estruendo rítmico, destructivo y creativo a la vez. Todo el caos se hizo presente en el orden del primer estallido, de la explosión madre, como la muerte de Rodrigo, que dio origen a que todos los impulsos poéticos y musicales de la vida en la ciudad se orientaran en un rumbo y gradualmente condensándose en una nueva manera de pensamiento y expresión, calificada como rupestre, que con los años ha madurado y cobrado conciencia de sí mismo. Documentando un poco aquí la presente especulación, se puede partir de lo siguiente. Lo rupestre se refiere a lo relativo a las rocas, derivado de la palabra latina rupes, peñasco, muro, mole rocosa e incluso desfiladero y precipicio. Su raíz proviene del verbo romper, quebrar, partir, hacer pedazos, hacer estallar. Legor Reznikov y Mikhail Dubois, ambos antropólogos, elaboran una teoría en virtud de la cual asociaron ciertas zonas caracterizadas por determinados efectos musicales, ecos o reverberaciones, con el tipo de representaciones plásticas que hay en las cuevas. Entre 1983 y 1985 condujeron una investigación en algunas cavernas francesas del periodo paleolítico. Estos antropólogos decidieron explorar la posibilidad de una relación entre pinturas y acústica. Es sabido que el arte rupestre era parte de alguna clase de ritual, y también es sabido que todo ritual incluye cantos, o por lo menos alguna clase de producción sonora. Por lo tanto, es coherente la idea de una relación entre pintura y sonido. El origen de todo es musical. También lo será su desaparición.
Bastantes teorías existen acerca del porqué del arte rupestre. Hay quienes dicen que es alguna clase de magia cazadora. Otros afirman que se trata de expresiones en estados de trance. Estas teorías intentan explicar la razón del ser de las pinturas, mas no la razón de su ubicación. Esto último ha intrigado a muchos antropólogos, puesto que no han podido entender por qué algunas pinturas se encuentran en lugares comunes como la pared lateral de una cueva y otras se encuentran en lugares de difícil acceso, como pasadizos subterráneos o simplemente a más de 4 metros de altura. Se han encontrado huecos en las paredes, hechos exclusivamente para escalar y poder alcanzar grandes alturas, donde obviamente hay trazos que dibujan una escena o representación colectiva o social. Continuando con las aportaciones de Reznikov y Du Bois, otro antropólogo, Steven Weller, hace una asociación entre la representación pictórica y los efectos musicales en sitios como cuevas, grutas y cañones. Para este autor, las pinturas rupestres son como un eco, una sonoridad o musicalidad de la ceremonia o acto que se plasma en la pared. Como alguna vez dijera el propio Rodrigo, allá por Aguascalientes en el Café del Artesano en 1984. No lo ando inaugurando, pero sí haciéndole un poco comercial a un instrumento que nació desde hace mucho tiempo. Creo que desde la época del Paleolítico, vulgarmente conocido como el cogote o el túnel de la cantada. Se puede suponer entonces que la relación entre el sonido, la pintura, la música y la voz humana sea ancestral, primigenio, es decir, en una palabra, arcaica y rupestre a la vez. Asunto que no deja de ser maravilloso y en cierto modo terrorífico al mismo tiempo, como el estallido inicial del universo que provocó la formación de las galaxias, como el primer latido del corazón del feto en la matriz materna o el primer llanto del recién nacido, como lo será, indudablemente, el primer pensamiento de la máquina, sobre todo cuando la inteligencia artificial consciente sea de que es un pensamiento pensándose. Quizás ahí todo lo humano termine. Fin de todo comienzo y de todo principio también. Del mismo modo, como todo origen posee un comienzo o un principio, también se le atribuye un fundador o un padre del mismo. Sobre quién fue el fundador de los rupestres, hay muchas versiones ya documentadas, artículos de semanarios, periódicos, libros, documentales, películas, más toda la información que circula día a día en la red. Para el caso, recordamos aquí y ahora, en el 38 aniversario luctuoso de Rodrigo González, lo que en algún momento una voz autorizada para el tema, como la de Fausto Arellín, relató sobre los rupestres. Dijo alguna vez Fausto Arellín: son esencialmente un grupo de amigos que coinciden en el tiempo, en el espacio y en un espíritu común que los hacía vivir la realidad con pareja intensidad. No fue un acto premeditado, no existió cálculo ni intelectuales que diseñaran previamente su devenir. Por tanto, una lírica rupestre, no, más bien coincidencias, hallazgos del caminar solitario de cada cual, que en un buen día de los 80s lo sorprendió.
Probablemente así haya sido, tal y como lo relata Arellín. Ese momento al que se refiere Fausto acontecería en algún día de octubre de 1982. Todo comenzó en aquella noche cuando, a la salida después de un concierto de Botellita de Jerez, grupo de guacarrock o de rock regresivo, formado por Francisco Barrios, el Esfuerzo, Sergio Arau, el Uyuy, y Armando Vega Gil, el Cucurrucucú, este último que en paz descanse. Una nutrida y finísima banda de ñeros se toparon y luego fueron a la casa de Rafael Catana, no antes sin pasar a la tienda de la esquina, no había Oxxos, a surtirse con una gran cantidad de chelas. No había Oxxos, es cierto, pero había tiendas sumesas, algo así como supermercados o tiendas de autoservicio al alcance de la clase media. De hecho, al igual que los rupestres, también estas tiendas han sabido sobrevivir a las transformaciones del crecimiento y modernización de la ciudad. Cuenta la gente que, al igual que en la época de la colonia, se oía el llanto de la Llorona por calles y avenidas principales. Por estas fechas, en ejes viales, andenes del metro, parques y alamedas, calles y centros de reunión, se oye el eco de la ciudad, la rememoración o leyenda de que, una vez ya bien instalados, la lira de palo iba de mano en mano, hasta que se estacionó en un tipo de oscuros lentesotes y vino entonces Metro Valderas y luego No tengo tiempo de cambiar mi vida. En ese momento algo sucedió, todo cambió o todo comenzó. Era Rodrigo. El universo de la canción rupestre poco a poco comenzaba a tomar forma, una sencilla y personal explosión musical, capaz de simbrar a otras sensibilidades que por afinidad tuvieron la misma visión de un génesis musical en donde cada subjetividad, procedente de distintas partes del país, aportaría su granito de arena para revolucionar la escena cultural de la nación. Sin saberlo, los rupestres se habían liberado. A partir de ahí, las reuniones, los encuentros, los toquines colectivos, el intercambio de materiales, la colaboración y el aprendizaje de unos a otros daría lugar a algo distinto en el escenario de la conservadora y represiva cultura mexicana. Cuenta nuevamente Fausto Arellín que aquella noche fue el comienzo de todo. También el propio anfitrión de aquella fauna, es decir, el dueño de la casa, Rafael Catana, expresa el mismo sentimiento o percepción que de verdad aquella noche, en aquel instante, cuando la lira llegó a manos de ese tipo de oscuros y grandes lentes, algo se transformó. Ni más que decir al respecto. Así sucede cuando lo ordinario cede al paso a lo extraordinario o aparece la magia que hace ver lo fundamental. Guardando todas las proporciones, también filosóficamente se puede hacer la siguiente analogía, en la que los presentes, al escuchar y ver al Rodrigo cantar aquella noche, con lo que Eduardo Nicol escribe contundentemente, dice Nicol: la primera vez que un hombre habló, debió estremecerse el mundo entero. El cosmos es indiferente porque es total, pero cuanto dejó de ser lo único y salió de su propio seno el de la primera voz, quedaría, pienso yo, atónito, maravillado y contento. Ya no estaba solo. Había procreado de sí mismo algo diferente de sí mismo y se habló a sí mismo.
Y así ha de sentirse todavía ahora. Todavía ha de sentirse asombrado y regocijado, pues ha transcurrido una brevísima fracción de tiempo desde la primera voz. Desde que existe el hombre, la materia habla de sí, dialoga consigo misma cada vez que el hombre dice la montaña. La resonancia cósmica del nacimiento del verbo es superior a la explosión de millones de novas. Lo decisivo es que desde entonces en el universo hay más ser. Cuando el profeta del nopal cantó, la ciudad cambió. Recuperó de alguna manera la memoria de sí misma. Antes habían sido Chava Flores, Óscar Chávez, Efraín Huerta, José Revueltas y otros que habían dotado a la ciudad de tal oralidad y memoria. Por ahí también Tintán y su carnal Marcelo contribuyeron a esto. Claro, los músicos y cantantes rupestres no salieron de las cuevas o de las alcantarillas de la gran ciudad, tampoco, como relata Rodrigo en el Manifiesto Rupestre. No es que los rupestres se hayan escapado del antiguo Museo de Ciencias Naturales, ni mucho menos del de Antropología, o que hayan llegado de los cerros escondidos en un camión lleno de gallinas y frijoles. Otros más vinieron de la provincia a probar suerte en la capital, en busca de hacerla en la tele, pero se encontraron con los criterios de selectividad que los empresarios de la cultura exigían: güeritos, altos, delgados, de familia burguesa, etc. Y con todos los candados que la industria cultural le imprime a toda intención o iniciativa de la diferencia y de la negatividad. Quienes llegaron con propósitos de aparecer en los más media, al no poseer los requisitos tanto físicos, económicos y estéticos de la cultura que se evalúa por lo bonito y lo igual, lo pulido y satinado, es decir, lo que de paso significa cancelación total de toda hermenéutica y de toda dialéctica, entonces desplazados o excluidos quedaban, como cuenta Rodrigo nuevamente en el Manifiesto Rupestre, que por encargo o broma redactó. Aquellos que no están muy guapos, ni tienen voz de tenor, ni componen como las grandes cimas de la sabiduría estética, no tienen un equipo electrónico sofisticado, lleno de sinters y efectos muy locos que apantallen al primer despistado que se les ponga enfrente. Han tenido que encuevarse en sus propias alcantarillas de concreto y, en muchas ocasiones, quedarse como el chinito ante la cultura, nomás milando, escribía Rodrigo González. Alejandro de la Garza, poeta, en el texto que abre Rupestre el libro, dice: veníamos de la represión del rock y la presentación de espectáculos que se derivó luego de Avándaro. El rock y la música regresaron de los hoyos funky y volvieron a cobrar aliento. Agrega el mismo de la Garza: su herencia es la de una generación, porque los rupestres no fueron un suceso aislado. Nacieron, crecieron y se reprodujeron en el centro de una incesante acción cultural y social. Su andar se entrelaza con el de muchos que, a través de la música, la literatura y todo arte posible, construyeron un oxígeno necesario entre tanta polución. Comenzaron entonces los desbalagados rupestres a convertirse en una especie de cronistas o de historiadores
de lo que significaba vivir los incidentes en intersticios del entorno urbano de la vieja Ciudad de Hierro, que es una composición de Rodrigo en la que describe y se interroga: ¿qué harás con la violencia de tus tardes y tus noches en tus calles y tus parques y edificios coloniales convertidos en veloces ejes viales, ya que te han parado el tiempo, te han quitado la promesa de ser viento, te han quebrado las entrañas del silencio, ha volado como un ave sin aliento, se ha marchado lejos tu sonrisa clara y en tus azulejos han morado colores que son añejos y ahora ya no brillan más. Rodrigo González en Vieja Ciudad de Hierro, del disco de Urban Historias. Tal vez, o quizás, en el alucine en el que siempre andaban los rupestres, yendo de un lugar a otro, acariciando la nada, como dice Arturo Mesa, ellos forjaron en su mente, además del churrito de siempre para transitar el día bien puestos, que la ciudad era una especie de gran caverna o ese espacio lleno de sombras, luces, contrastes e irregularidades, ya sea por los incidentes propios de la urbe o por los agandalles de los poderes fácticos que relegan las voces de los otros a simples opiniones, como en la concepción del mundo platónico, donde la mayoría de los hombres sujetos a cadenas están y condenados a vivir entre penumbras, reflejos, simulacros y entre sombras nada más. De pronto, alguien se libera de los temores, prejuicios, etc. y sale de la oscuridad a relatar cómo está la onda, aunque tal y como la manifiesta Guillermo Briceño, se siga al filo de la navaja, pues no se tiene nada que perder. En eso está la gran ventaja de vivir, pues no se tiene nada que perder. Entonces, los rupestres, como el prisionero que logra escapar de la caverna, empieza una titánica labor a contracorriente, a través de la descripción, denunciando, creando imágenes auditivas en la esquina, en la fábrica, en el metro, en el camión, en el callejón o en el primer plano de la ciudad, tanto en la Plaza de la Constitución como en la primera calle de la Soledad. Así lo relataba Jaime López. Todo esto para elaborar una salida a la crisis y pensar en una vida de bienestar para los ciudadanos. Después de todo, cuando la vida en la ciudad y en cualquier otro lugar, en posesión de uno o aquel o de quienes no ofrecen la oportunidad real de acceso al trabajo, a la salud, a la educación y a la libertad de expresión, debido a que del ser y del existir de los hombres se han apropiado, entonces uno no puede callar, de lo contrario se convierte en cómplice del poder para perpetuar la exclusión. Pero también cuando te roban el queso y te piden impuestos, te mean el pan y bote te dan, y si te pones al pedo es posible que pierdas la vida. Arturo Mesa expresaba esto en Princesa de Barrio. Y si callamos o nos mantenemos indiferentes ante algo así, desde luego que somos reproductores del poder. Los rupestres, también con sus canciones domésticos, por ejemplo Carlos Arellano, recitan los procesos de rutina y de sobrevivencia por las que atraviesa el individuo común. Un desempleado buscando trabajo, los días de la semana levantándose temprano, comprando el periódico, buscando trabajo, haciendo largas colas, llenando papeles hasta que le decían que luego le hablarían.
una secretaria con las manos sobre la máquina de escribir, contestando llamadas día tras día sin sentir, o un obrero que mira para sus adentros y únicamente encuentra puras cuentas que pagar. Me asomé a mis adentros, solo vi viejas cuentas y una manera insólita de sobrevivir. Miré hacia todos lados y dije: Dios, ¿qué ha pasado? Nada, muchacho, solo eres un asalariado. Un ama de casa un poco triste que deja sus manos entre los platos y las penas. O bien, la descripción de la dura rutina, en general, de la vida de la mujer en el hogar, de clase media-baja, de cualquier ciudad o del campo también. Es cierto que hay un sinnúmero de autores e intérpretes denominados como rupestres, cada uno con su personal voz y estilo musical. Mas no hay que perder de vista que lo rupestre como tal está más allá de cada singular sensibilidad, es decir, lo general no deriva de lo particular. Lo rupestre es algo así como la sustancia, que es forma infinita y total, y los rupestres, cada uno o cada quien, son los modos de la sustancia. Esto es, lo rupestre como sustancia ha dado voz a individuos y a grupos a los que se les negaba la posibilidad de expresarse por otros medios, hasta el punto de que en muchos momentos y lugares la libertad de cantar canciones ha sido el elemento más controvertido y uno de los principales de la libertad de expresión. Donde antes únicamente podía tocar el hijo de Díaz Ordaz, allí ahora también florecen y crecen flores en el asfalto y vida urbana. El problema está cuando alguien particular quiere, dice, se señala o se impone como causa del origen de la totalidad. Se cree Dios y pide altares, monumentos, capillas, reconocimientos, ofrendas, diezmos, etcétera, etcétera. Cuando así sucede, entonces todo se derrumba y aparece el egoísmo, el despotismo y la corrupción, con todas las nefastas consecuencias para admiradores que de ser críticos pasan a ser seguidores pasivos. En resumen, lo rupestre, por supuesto, no es una religión, doctrina filosófica, tampoco una moda, nada, simplemente es la sustancia infinita de la luz eterna de la música y del alma. Y esto, que es tan metafísico y espiritual, tal vez revela que aún nos encontramos en esa situación que el mismo Rodrigo relataba o denunciaba. Eso de que todavía no hay alguien chido que venga y nos explique cómo está la onda. Por lo que hay que dejar o apausar el tiempo, de detener las estructuras para hacer una entrada dimensional hacia los mensajes del sacerdote del rock, aquel que se preocupa por el bienestar y la salud mental de todo el personal. El rock and roll renace como un sistema espiritual, decía Rodrigo, allá por Aguascalientes. Por otra parte, lo rupestre no agota lo infinito y lo infinito no se realiza exclusivamente en lo rupestre. Si lo rupestre se realizara en uno solo de los rupestres, entonces simple y sencillamente no habría música. Lo que sí no se debate es que a lo rupestre le es consustancial la franqueza, la honestidad, la simplicidad y la búsqueda de justicia para la humanidad entera a través de las armonías, escalas y compases musicales, y tampoco puede estar del lado de las formas del poder y de la búsqueda personal de la fama, dinero y honores, muy de moda por estos días.
Por supuesto, sin dejar de reconocer la creatividad y trayectoria de quienes así han sabido abrirse camino en el sendero de la creación, producción y difusión musical del continente entero. Por esencia, lo rupestre y todo lo que ahí se inscriba se opone a las estructuras de la industria cultural, reduccionista de la música a tan solo uno o dos estilos. Es innegable, hay algunos rupestres que se sitúan más allá de tal connotación, se dicen inclasificables. Otros, lamentablemente, han traicionado los principios y han coqueteado o de plano han pasado a ser parte del mercado y por tanto su arte, poesía y estética la han convertido en una mercancía. Tarde o temprano la reflexión a ellos llegará. Fidelidad a sí mismos es el lema del auténtico, si es que lo hay, rupestre. Aquí se abre el debate, por tanto el diálogo. Todo acuerdo es resultado del desacuerdo. No dejes de suscribirte al canal del Oráculo del Pensamiento y la Expresión y déjate llevar por la explosión del origen del mismo universo. Concluimos este homenaje póstumo al buen Rodrigo con una nota de Jorge Pantoja, texto que cierra la obra rupestre, el libro, mismo que él coordinó. Apunta Pantoja a lo siguiente: Darwin se volvería loco. En la penúltima década del siglo XX nacería un movimiento que nos haría regresar a las cavernas. Un grupo de músicos sin otra herramienta que una guitarra de palo evolucionaría la historia musical de esta jungla de asfalto. Uno de sus profetas moriría en un célebre deslave terremoto, no sin antes haber grabado su legado en piedra, el Manifiesto Rupestre. Y aunque pareciera que la especie entera se dirigía hacia la extinción, la tribu siguió su marcha. Su instinto obrero lo salvó. Al calor del fuego, la inspiración y la guitarra, cada uno aportó su muy personal visión del mundo que los rodeaba, la gran ciudad. Y de acuerdo con varios musicólogos, ellos son el eslabón perdido entre la música de protesta y el rock urbano. Con el paso de los años, este éxodo fue dejando huellas y sembrando mitos urbanos. Su origen se narró de boca en boca, llegando a tener varias versiones encontradas. Por ello, te invitamos a entrar por el socavón a la galería de la cueva, hasta atravesar el pasadizo y sin dejar de reconocer a los rupestrólogos que realizaron esta labor casi arqueológica de esta excavación a la que hemos llamado rupestre.